Bueno, antes de presentar y sentarme ahí a charlar con la Fletcher, vamos a presentar una nota de una señora que ella conoce bastante. La señora era Juana Azurduy, una señora que ella está representando en este momento en el teatro, ¿no es cierto, Alejandra? Bueno, vamos a conocer con un historiador quién era exactamente esta mujer maravillosa y un tanto olvidada por la historia, y después charlamos con Alejandra. En el marco del Bicentenario estamos hoy con Sergio Wisniewski, con quien vamos a recordar a una de las mujeres importantes de nuestra historia, Juana Azurduy. Una mujer hiper adelantada para la época, ¿no? Sí, un espíritu rebelde a full, en todo sentido. Ella nace en 1780 en el seno de una familia que no era demasiado humilde, pero que tampoco era rica, y la educaron para ser ama de casa, y le querían elegir el marido. Y ella se escapa y se casa con Padilla, y Padilla se une a la revolución y va a combatir, y un día en el medio de la batalla se le aparece Juana Azurduy y le dice: no te puedo estar esperando en casa. Y no solamente se aparece ella, sino que aparece al mando de unas cuantas mujeres armadas dispuestas a combatir. Forman grandes guerrillas que acompañan a los ejércitos del Alto Perú, que tenía a Belgrano a la cabeza. En esas batallas llegan a aglutinar hasta 10.000 personas de los pueblos. Juana Azurduy rodea Potosí y lo toma Potosí, y entonces es designada como teniente coronel del ejército argentino. Es la primera mujer, y no hay muchas en toda la historia, que es nombrada teniente coronel. Tanto es reconocida por Belgrano, que Belgrano le regala su sable. Tuvo 5 hijos, 4 de ellos los pierde en enfermedades, y a uno, el último, lo tiene en plena batalla, en pleno combate. Ella está pariendo, termina de parir y sigue peleando. Cuando una vez cae presa, esto es una historia triste, ¿no? Pero cae presa, Padilla viene a rescatarla, logra rescatarla, pero ahí él pierde la vida. Juana Azurduy es olvidada, termina su vida en medio de una gran pobreza. El mariscal Sucre, que era el mariscal de Bolívar, le reconoce una pensión, pero en 1857 se la cortan, y los últimos años de vida de ella los pasa en la pobreza absoluta, en medio de lo que sería una villa miseria, y en 1862 muere y la entierran en una fosa común. Lo simbólico es que muere un 25 de mayo, en medio del más absoluto olvido. La revolución, en ese sentido, fue ingrata con muchos de sus más firmes combatientes. Por eso es interesante que en este Bicentenario podamos rescatar este tipo de figuras, para ver si podemos escribir otro tipo de historia. Bueno, una serie de notas que tienen que ver con este Bicentenario, un repaso un poco de la historia, también de esta parte de la historia, como bien decía aquí el historiador, de gente que de repente no ha tenido la debida justicia o el debido recuerdo, ¿no, Ale? Vos estás en este momento haciendo esto en el teatro. Sí. A esta mujer. Sí. Qué responsabilidad, ¿no? Sí. Sí, sí, impresionante. Pero bueno, no es la única olvidada de la historia. A veces hay algunas luchas perdidas, y ciertamente a veces eso de que la historia la escriben los que ganan. Ahora, es muy difícil hacer teatro histórico, ¿no? Siempre lo digo, es complejo, porque vos tenés un personaje que fue real. Es tremendamente difícil. ¿Cómo lo abordaste vos? Yo creo que, por lo menos creo que el teatro tiene más licencias que el cine o que otros lenguajes visuales, digamos, porque me parece que el teatro es en vivo y en directo. Entonces el teatro tiene esa licencia porque además uno en el teatro puede nunca ni siquiera tener la edad de un personaje, de hecho, qué sé yo, y representarlo. De hecho, en la obra yo hago a Juana Azurduy de los 17 hasta los 83. Eso es parte de lo que es el trabajo de un actor en el teatro. Claro. Por lo tanto, me parece que no, o al menos yo no intento como meterme en la cuestión del parecido físico, como una cuestión como sí, que en el cine sería más dificultosa. Necesitas actrices, necesitas en el cine. Claro, necesitas. Claro, exactamente, hacer la infancia. Entonces me parece que en ese punto tiene la licencia, pero claro, uno entonces. Y por otro lado hizo una obra escrita que es una obra que es una ficción basada en los hechos reales. Ah, mira, ahí está. Entonces, claro, ahí estaba en el convento, pobre. Qué horror. Claro, imagínate que una mujer
en el 1800, 1780, 1800, al convento, casarte o al convento. Sí, no había. Olvídate. Incluso. O sea, creo que no tenían, creo que por la iglesia no tenían como que no tenían alma, ¿no? Todavía. No. O sea, todavía era como un perro. Imagínate. Y muchas la iglesia que siempre tan adelantada. Muchas elegían el convento para zafar del matrimonio, porque el matrimonio era algo impuesto por los padres. Sí. No, y además en el convento, gracias a Dios, podía leer un par de libros. Claro, no. Sí, depende de qué convento, Sí, bueno, pero mal que mal podía... No importa, pero esta mujer se animó a hacer cosas absolutamente osadas y audaces. Mujer, digamos, con un espíritu, como decía este historiador, un espíritu rebelde, que le tocó una coyuntura, un momento donde, bueno, era la Revolución de Mayo en el Alto Perú, digamos, en el 1809, comenzó un poquito antes que aquí. Ella se casó con Manuel Asensio Padilla, que es un héroe absoluto, digamos, verdaderamente siguió los pasos de su marido, que hasta su marido no la dejaba ir a pelear. Dicen que él salía, él le decía que no. Se fue la loca, como la loca se me escapó. Practicando con unos espantapájaros y unos sables viejos, digo, y machacó. Y bueno, y después era como una mujer con un carisma que digamos, que convencía, ¿no? ¿Es cierto que es la primera vez que te metes con un personaje cierto, digamos, verídico, alguien que existió realmente? No, yo hice un personaje histórico, pero escrito por Coppi. Eva Perón. Claro. Eva Perón de Coppi, Eva Negra. Claro, obvio. Pero digo, intentando retratar la realidad desde otra línea, si querés más. Sí, digamos que un personaje histórico, digamos, un poco, sí, como en términos, sí, es la primera vez. Y ahora te vas a meter en un ciclo de Telefe que también tiene que ver con algo así, ¿no? El ciclo de Telefe son unos unitarios del Bicentenario que, bueno, toman algún momento histórico y terminé yo de grabar hace 2 días. ¿Qué te tocó? Y tocó fue increíble, digamos, una ficción sobre cuando se chuparon las madres en la iglesia, digamos, cuando estuvo Astiz, se infiltró entre las madres y produjo que... El Ángel Rubio. El Ángel Rubio. Así que ahí estábamos, de las madres estaba la Cecilia Roth, la Verónica Ginás, la Lidia Catalano. Mira, te tocó la Verónica Ginás de vuelta, mira. Sí, hicimos las madres y el Maica Migorena hizo acá el Angelito, y hay un monseñor bastante repugnante que hace el Antonio Gasalla. Cuando te toca algo así para actuar, que calculo que te moviliza seguramente mucho, y ¿cómo hace la actriz? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo abordás eso? ¿Cómo te metes ahí? Y lo que pasa es que uno va, digamos, y me parece que la actuación es al revés. Pareciera que uno se tiene que preparar tanto para que las cosas se revelen. A veces uno se prepara de una manera y hay cosas que son al revés, se revelan para en la atrás. Acción. Se le revelan a uno, es como si te dijera... Vos podés pensar muchas cosas, pero grabar una escena donde te agarran unos tipos y te meten adentro un falco, me tocó a mí, en la puerta de la iglesia donde se chuparon a esas madres. Digamos, y yo resistiéndome, agarrándome como del... Ahí aparece la emoción. Eso es algo impensable desde mi casa, es algo que... Sí, que además no se parece a nada que uno haya vivido, digo, por suerte. Y hay una cercanía tan enorme, y hay una actualidad tan enorme, porque... a partir de la acción física construís el personaje. Digo, hay cosas, digamos, hay cosas que bueno, que uno sí se prepara, piensa, digo, hay cosas que son muy cercanas. Esto es de una cercanía enorme para un ciudadano, ni siquiera, digamos, para un actor. Entonces, es la historia de uno, qué sé yo, es lo que uno le ha tocado vivir, no es que es algo a lo que tenés que remontarte como... y ver qué es lo que pasó en el 1800. Esto pasó hace muy poco tiempo y todavía sigue pasando. Lo ves a Videla ahora con los juicios. No son cosas que están terminadas, entonces están muy a flor de piel. Entonces sí, resulta
muy impresionante, digamos. Ir a grabar todo el día a ese lugar. ¿Y cómo donde vuelves a casa y te contactas con tu hijo? ¿Te invade? ¿Llega o no? ¿Logras? ¿Qué cosa? Digo, la carga con la que uno debe salir, calculo, después de haber estado ficcionando el ser chupada, sí, pero yo o creo no que llega a casa. Esas ¿Lo podés cosas separar? al revés, son cosas que por ahí a los actores son cosas que nos abren mundos, digamos, que por más horripilante que sea, uno accede a lo horripilante de lo humano y de algún modo siempre es una forma, hay algo, es algo que uno eligió, digamos, es algo que a mí me parece interesante poder meterme en esos lugares en los que prejuiciosamente uno se supone que son el horror. Sí, digamos, atravesar esos lugares me parece que produce el efecto contrario. Exactamente. Produce un efecto muy humano, digamos, te humaniza mucho más, claro. Sí, me parece que son sí, al contrario, que a uno le permite como acercarse de una manera tangencial, no de la manera en que uno razona y piensa y dice esto es ta, sino que entras como desde un lugar de ponerle el cuerpo a las cosas que contrariamente me parece que le abren la posibilidad al contrario, de llegar a la casa y uno poder contar y decir me pasó esto, digamos, transmitir desde otro lugar la propia historia, ¿no? El lugar más personal. Nos queda una semana de la Zurduy y volvemos al teatro. Nos queda una semana de Santa Juana de América, vamos a decirlo bien. El Regio queda ahí en Córdoba y Dorrego, otro, ¿no? Olvidado en la historia. Divino teatro, sí. Teatro hermoso. De los del complejo teatral, para mí uno de los más hermosos. Bueno, ¿y hasta cuándo te puede ver la gente? Hasta el domingo 11 de julio, este domingo. Hasta jueves, este domingo, sábado y domingo, porque el viernes es feriado. Y las entradas son súper baratas. Las entradas es el Teatro San Martín, o sea que son muy accesibles, el espectáculo está muy bueno, está ahí también Juan Palomino, Raúl Rizzo, y un elenco muy lindo y es una obra que a la gente le llega mucho. Me parece que produce como... A mí me sorprendió mucho lo que produjo la obra. Porque uno hace una obra, no sabe lo que va a pasar. Y pasan siempre cosas que uno no espera. Eso es lo lindo. Y la escucha que yo siento en la obra me impresiona. De pronto han venido colegios que vos decís, pibes de 15 años que decís, a ver, ¿con qué me vas a tirar? Claro, entonces, bueno, por lo menos lata de cerveza no los dejan entrar. A ver con qué que tiren monedas. Por lo menos, claro, no, un nivel de escucha y una emoción, pibes que te vienen de 15 años te dicen, bueno, lloré, a no perdérsela entonces, porque sí, van a ver además unos actores increíbles. La Fletchner es una maravilla arriba del escenario. Gracias. Y te despido con un mimo de Alberto de Mar del Plata que, a ver, seguro que, no sé si te va a gustar, que Alejandra es una diva. ¿Es lindo, sí? Yo no te veo diva, Fletchner ni a palo. No, ¿qué sos? Si hubiera que definir una palabra horrible. No sé. No, es difícil. No sé. ¿La grosa? No decir de mí. No, bueno, además hay que recordar un grupo mítico que fue Las Damas de la Quinta. ¿Cómo me reía yo con ustedes, Fletchner? Donde estaba la Gina, María José Gaber. Me acuerdo de haber estado en este canal haciendo un desastre. Un número donde llamaban para no decir que éramos unas divas, sino para decir que nos echaran. Porque eso es un número de unas discapacitadas que bailaban y hubo como una ofensa. Como corresponde. Que pareciera, ¿no? Bueno, placer enorme. Le damos un aplauso a la señora. Dale. Corte volando.